Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía científica. Seguimos en el tema de semántica y como siempre vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase antes de continuar con el nuevo tema, que en esta ocasión será el concepto de vaguedad. En la clase pasada vimos una relación muy importante, que es la relación de representación. La representación es una relación que va de constructos, o sea, de conceptos complejos, a hechos, donde por hechos lo que entendemos son ya sea estados de cosas o cambios de estados de cosas. Esos cambios pueden ser cambios simples o pueden ser series de cambios como procesos. En otras palabras, la relación de representación es una relación que va desde nuestras ideas, constructos, a la realidad. Por eso juega un papel muy importante en la ciencia. Enfatizamos en la clase pasada que la representación es una relación que procede siempre por medio de una idealización. Cuando nosotros utilizamos un constructo para representar un elemento de la realidad, seleccionamos algunos aspectos de ese elemento de la realidad, algunas propiedades, por ejemplo, para modelarlas por medio de nuestros constructos. En general, esos constructos son matemáticos, los obtenemos, como hemos visto, por medio de operaciones de abstracción y combinando distintos conceptos, y los aplicamos para dar cuenta de algún aspecto de la realidad. Esas idealizaciones siempre van a ser más simples que el objeto real y por eso es que enfaticé en la clase pasada que no debemos confundir nuestras representaciones de la realidad con la realidad misma, ¿sí? A medida que va progresando nuestro entendimiento del mundo que nos rodea, también van mejorando los constructos que vamos usando para representar los elementos que hay, que vamos encontrando en ese mundo, ¿no? Eh, de aquí que también hay una, digamos, variedad de representaciones que son posibles para una misma cosa, de acuerdo a cuál es el nivel descriptivo al que yo quiero acceder o al cual deseo, puedo acceder, ¿no? Al cual mi conocimiento de la cosa me permite acceder. Mencionamos, por ejemplo, el caso de que podemos modelar la Tierra simplemente como un punto masa sometido a una fuerza gravitacional, o lo podemos modelar como una esfera en rotación dotada de distintas características que pueden ir desde la presencia de una atmósfera, donde debemos describir el estado de esa atmósfera, a la presencia de los océanos, la presencia de irregularidades en la superficie, los efectos de la rotación, la presencia de un campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más vamos aprendiendo de la Tierra, bueno, más sofisticados van siendo los modelos que vamos utilizando cuando queremos reproducir aspectos de detalle. Pero una misma cosa puede ser representada de distintas formas. Dimos algunas reglas generales para la representación y luego proseguimos introduciendo otro concepto que es extremadamente importante en el ámbito de la semántica, que es el concepto de sentido. Entonces discutimos qué es el sentido de un constructo dentro de un marco teórico caracterizado por una cierta teoría formal. Recuerden que una teoría es un conjunto de enunciados cerrados bajo la operación de deducción. Y en ese contexto definimos el sentido de un constructo como la unión de la ascendencia y de la descendencia lógica del constructo dentro de la teoría. Eso significa que el sentido está conformado por todos los términos de esa teoría que implican lógicamente
al constructo y todos aquellos términos que están relacionados con el constructo por la relación de implicación lógica, que en su momento ya definimos. Vimos que eso se puede caracterizar en forma rigurosa si el sistema es formal, pero si el sistema no es formal, o sea, si estamos, por ejemplo, en el caso de un lenguaje natural, entonces no es posible precisar el sentido en una forma exacta, y entonces hablamos de la intención de un constructo o de un concepto en el ámbito de un lenguaje natural. Básicamente, la intención, en el caso, por ejemplo, de las proposiciones, es el contenido de esa proposición. Por ejemplo, si yo digo Juan está en la plaza en este momento, bueno, el contenido es una afirmación que yo estoy haciendo acerca del estado de Juan, ¿sí? Estoy diciendo que Juan está en este momento del tiempo en una plaza, ¿no? Eh, la ascendencia y la descendencia lógica de ese constructo en el lenguaje natural no se puede especificar. Sí, lo que podemos hacer es relacionar esa proposición con un montón de otras proposiciones y otros enunciados que nosotros conocemos en el lenguaje natural, que involucran también a Juan y que involucran digamos, el concepto de plaza, de tal manera que si yo les afirmo que Juan está en este momento en una plaza, ustedes lo que se imaginarán como contenido de esa proposición es que hay un determinado individuo que se llama Juan y que esa persona está en este momento en una plaza haciendo Dios sabe qué, porque no lo especifiqué, ¿sí? Entonces, en general, la intención en el lenguaje natural es la inversa de la extensión. A mayor eh, intención, menor extensión. Por ejemplo, en el caso del enunciado que acabo de inventar recién, ¿sí? Juanes hay un montón, entonces ustedes podrían decir, bueno, ese quizás es Juan Rodríguez, o quizás es Juan López, o quizás es, no sé, Juan Pérez. Ahora, si yo aumento la, eh, la intención, sí, la intención del enunciado. Por ejemplo, digo, Juan, que vive en la ciudad de La Plata, en el barrio de La Loma, está en la plaza jugando, en la plaza Güemes. Bueno, ahí yo le estoy dando a ustedes mucho más contenido. Entonces, eso acota el número de posibles Juanes que satisfacen esa oración. Van a ser Juanes que están en la ciudad de La Plata, van a ser Juanes que viven en el barrio de La Loma y que están cerca de la Plaza Güemes. Entonces ya pasamos de tener, no sé, unos cuantos millones de Juanes a tener quizá unos pocos miles o cientos. Y ahora si les digo, bueno, Juan López está jugando en la plaza tal, y a medida que voy aumentando el contenido, cada vez va habiendo menos y menos extensión para ese enunciado. O sea, cada vez hay menos Juanes López que satisfacen ese enunciado. Y si les digo además la edad de Juan, y finalmente les termino diciendo el número de documento de identidad de Juan, he hecho el contenido lo suficientemente grande como para que la extensión de ese enunciado se reduzca a una única persona que podremos, si tenemos suerte, identificar. Bueno, introducido entonces en los contextos formales el sentido y habiendo introducido antes en una clase previa la referencia, procedimos a caracterizar el significado. Dijimos que el significado de un cierto constructo, C, en una teoría T, es el par ordenado formado por la clase de referencia de ese constructo y la clase que forma el sentido de ese constructo. O sea, el significado tiene dos dimensiones, una es la referencia y la otra es el sentido, que ambas en un contexto totalmente formal como el de una teoría podemos caracterizar en forma rigurosa. De hecho, podemos
ya mismo introducir un concepto de identidad de significados para un constructo, diciendo simplemente que dos constructos C y C' tienen el mismo significado si y solo si la clase de referencia de C es igual a la clase de referencia de C' y el sentido de C es igual al sentido de C'. Simplemente he aplicado la definición de igualdad entre pares ordenados para caracterizar un principio de identidad en la teoría del significado. De la misma manera, mostré que es posible hacer todo un álgebra de significados, por ejemplo, estimar la diferencia entre dos significados, el significado de dos constructos dentro de una teoría, o puedo comparar el significado de un constructo, una teoría T, con el mismo constructo en una teoría T', ¿sí? Bueno, esas operaciones las vamos realizando con teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque tanto la referencia como el sentido los hemos caracterizado como conjuntos. Entonces podemos aplicar la teoría de conjuntos para realizar operaciones con el significado. Esto nos da una teoría cuantitativa del significado, siempre y cuando los contextos estén debidamente formalizados. Entonces, si nuestras teorías están nuestras teorías sobre el mundo están axiomatizadas en forma rigurosa, vamos a poder estar en total control del significado de lo que decimos. En todo momento vamos a saber a qué nos referimos y qué es lo que decimos de aquello a lo que nos referimos. Y en el fondo, eso es el significado. Cuando ustedes dicen, incluso en el lenguaje natural, entiendo el significado de lo que dijo Romero, lo que están diciendo es que han entendido a qué me estoy refiriendo y han entendido el contenido de lo que he dicho, ¿sí? Eh, entonces hay una correspondencia entre el concepto de significado formal, como lo he introducido, que está básicamente inspirado en las ideas de Frege, con el concepto intuitivo de significado que tenemos en los lenguajes naturales. Por cierto, uno de ustedes me preguntó en una de las preguntas que a veces formulan al pie de las publicaciones en YouTube de estos videos, cuál es la diferencia entre lenguaje e idioma, ¿sí? Porque yo en un momento dije que el lenguaje L1 se expresa en el lenguaje o metalenguaje L2, que lo conformamos con el idioma castellano y con algunos elementos del lenguaje L1 mismo. Entonces me preguntaba cuál es la diferencia entre lenguaje e idioma. Y la diferencia es que el lenguaje es mucho más abarcativo que idioma. El lenguaje es un sistema de símbolos que usamos para la comunicación y la representación, mientras que el idioma es un tipo de lenguaje particular, es una forma de lenguaje natural. Recuerden que los lenguajes se dividen en naturales y formales. Los formales son construidos con un propósito exprofeso y son lenguajes, los naturales, que han evolucionado en distintos idiomas de acuerdo al contexto cultural e histórico en el cual se han producido esos lenguajes. Entonces, ejemplos de idiomas son el idioma castellano, el idioma inglés, el idioma portugués, etc., ¿no? Entonces, cuando dije esa expresión de que el metalenguaje L2 está formado por el idioma castellano y por el propio lenguaje L1, lo que estoy diciendo es que estoy haciendo una mezcla de un lenguaje natural con un lenguaje artificial. Y en el lenguaje natural estoy utilizando un idioma particular que es el castellano para expresarlo, ¿sí? Era simplemente eso. Bueno, terminamos entonces la clase pasada introduciendo el concepto de sinonimia, que es la equivalencia. Como decimos que dos enunciados, por ejemplo, P y P' son sinónimos si y solo si
estos lenguajes tienen, estos enunciados tienen el mismo significado. Y podemos establecer la identidad de los significados utilizando el principio que mencioné. Básicamente, esto ilustrado con un montón de ejemplos fue el contenido de la clase pasada y ahora vamos a continuar con otro concepto que es muy importante, que ya lo he mencionado varias veces, sobre todo a la hora de presentar la filosofía científica, que es el concepto de vaguedad. Así que bueno, me permitirán ustedes compartir pantalla. Ahora ya están viendo mis transparencias y vamos a verlas en formato de full screen. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de vaguedad, ¿sí? Creo que todos nosotros tenemos una idea intuitiva de qué es la vaguedad, porque es algo que se presenta permanentemente en los lenguajes naturales que utilizamos, esto es en el idioma castellano, en el idioma inglés, en el idioma portugués, etc. O sea, la vaguedad es como una especie de borrosidad del lenguaje. Es algo que no nos permite diferenciar bien entre distintos términos de un lenguaje. Por eso es que ahí uso una foto fuera de foco para ilustrar la idea básica que hay detrás del concepto de vaguedad. Eh, para darles un ejemplo de algo vago, supongamos que yo les digo a ustedes, elijo, por ejemplo, a 5 de ustedes, ¿no es cierto? Y les presento un grupo de 100 personas, y esos 5 de ustedes que han sido elegidos por mí son 5 personas de 5 países diferentes. En este curso asisten personas de muchos más países. Entonces les pido que por favor de ese otro conjunto de 100 personas que tenemos ahí, separen a los que son altos de los que son bajos, en estatura. Entonces es muy probable que esas 5 personas de 5 países diferentes, de 5 culturas diferentes, terminen formando subconjuntos de altos y bajos que son distintos. Algunos van a considerar que una cierta persona, Pedro, es alto y para otros quizás Pedro sea bajo, ¿no? Va a depender mucho del ambiente en el cual nosotros nos hemos criado, de nuestra propia altura, cómo tendemos a ver a los demás y de un montón de factores que pueden ser subjetivos y a veces relativos a el ámbito en el cual nosotros nos formamos y aprendimos a hablar. De ahí que, por ejemplo, yo mido 1,84 m y para mí una persona de 1,70 m, 75 m ya es una persona relativamente baja. Quizás para alguno de ustedes, una persona de 1,70 m, 1,75 m es una persona normal o alta incluso, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. ¿Y el problema dónde está? Y bueno, el problema está en que no está claramente definido lo que es ser bajo y lo que es ser alto. Obviamente, si viene una persona de 2 metros, todos probablemente estemos de acuerdo en que es una persona alta. Y si se nos presenta una persona que mide 1,55 m, vamos a decir, bueno, estamos de acuerdo en que es una persona de baja estatura. Ahora, una persona de 1,70 m, algunos dirán que es bajo y otros dirán que es alto. Entonces, hay una cierta vaguedad que es inherente al lenguaje natural, ¿sí? Porque el lenguaje natural está cargado de un montón de semántica que proviene del contexto, ¿sí? O sea, buena parte del significado que atribuimos en forma intuitiva a las palabras en un lenguaje natural depende de cómo aprendimos a hablar ese lenguaje, depende de circunstancias muy específicas de nuestro hogar, del país al cual pertenecemos, un montón de cosas. Entonces, no es de extrañar que cuando usamos ese lenguaje para comunicarnos con otras personas, esa carga de vaguedad haga que no nos entendamos. Y eso es lo que produce permanentes malentendidos, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que el filósofo, la persona que quiere pensar en forma clara sobre el mundo,
utilice lenguajes que minimicen la vaguedad y, si es posible, estén exentos de vaguedad. O sea, la vaguedad es como una especie de defecto del lenguaje que deberíamos tratar de remover. Y no debemos olvidar que muchas veces nuestro lenguaje condiciona la forma en que nosotros pensamos y viceversa. La forma en que nosotros pensamos condiciona la forma en que hablamos. Si logramos pensar claramente y dominamos un lenguaje natural, puede ser que podamos expresarnos con un mínimo de vaguedad. Y entonces, para los que nos oyen, sea más fácil entender el significado de lo que decimos. En otras palabras, les será más fácil entender a qué nos referimos y qué es lo que estamos diciendo de aquello de lo que estamos hablando, ¿sí? Ahora, cuando uno lee a un filósofo y básicamente lo que ve es una sarta de estupideces, es muy probable que ese filósofo esté usando el lenguaje natural en una forma extremadamente vaga para tratar de comunicar algo del mundo. Si un científico tratara de hacer eso, probablemente lo echarían del trabajo al que pertenece. ¿Por qué? Porque supongamos que el científico tiene que hacer un cálculo de alguna cosa. Por ejemplo, tiene que calcular, por digamos algo, la órbita de un asteroide, ¿sí? Bueno, si se expresa de forma vaga cuál es la excentricidad de esa órbita, cuáles son los parámetros orbitales de ese asteroide, su cálculo no va a servir para nada, ¿sí? Entonces, si queremos hacer predicciones y que esas predicciones puedan ser contrastables contra el mundo, tenemos que, digamos, expresarnos en forma libre de vaguedad, ¿sí? Esa es la razón por la cual usamos lenguajes formales. Y ahora vamos a ver por qué los lenguajes formales están exentos de vaguedad. Pero primero tratemos de avanzar un poquito en el concepto de vaguedad. Entonces, la vaguedad es algo que pertenece a los conceptos, es algo, un atributo de los conceptos y por lo tanto de las proposiciones que contienen a esos conceptos. Si el concepto de pelado es vago, porque no, digamos, está claro si una persona que tiene 700 pelos es pelado o no, entonces la proposición de que el pelado se fue a la peluquería para rasurarse el cabello, no, también va a tener una carga de vaguedad, ¿sí? Que es transmitida por el constructo a el enunciado. Un concepto, para ser vago, lo que tiene es un sentido que es impreciso, ¿sí? O sea, el sentido, recuerden que básicamente es eh, la ascendencia y la descendencia lógica del constructo. Y en el lenguaje natural, la intención es básicamente el contenido de la proposición. Entonces, si el contenido de la proposición es impreciso, o el concepto es impreciso, como es el caso de pelado, entonces la extensión asociada a ese concepto que va a dar el significado del enunciado de la proposición también va a ser imprecisa. ¿Por qué? Porque si yo les digo separen a los pelados de los no pelados, entonces distintas personas van a hacer distintas separaciones de acuerdo a sus propios criterios que se impongan o sus propias impresiones. Entonces, la extensión va a ser distinta para distintos individuos, lo cual es precisamente el problema que tiene la vaguedad, ¿no? Entonces, para cuantificar la imprecisión esta de la extensión, lo que necesitaríamos es una teoría de la verdad. ¿Por qué? Porque la extensión requiere saber si un enunciado es verdadero o falso. Si yo digo Juan es pelado, bueno, yo necesito saber para decir si Juan
pertenece a la extensión del predicado es pelado, necesito saber si el enunciado Juan es pelado es verdadero o falso. Pero para poder decir si es verdadero o falso, necesito una teoría de la verdad, ¿sí? Todavía no hemos introducido una teoría de la verdad, por lo cual no podemos cuantificar la imprecisión en la extensión, pero sí podemos cuantificar la imprecisión de, el significado, ¿sí? Al menos en un contexto formal. Esto de estos problemas relacionados con la vaguedad fueron planteados ya por los propios griegos, ¿sí? Hay una famosa paradoja que se llama, en inglés el nombre es de Sorites Paradox, ¿sí? Que podría ser traducida como la paradoja del montículo, de la montanita, ¿sí? Que viene del griego Sorites, que significa montículo. El origen de esa paradoja que preocupó a los griegos es precisamente la vaguedad en este caso, de un predicado, ¿sí? Supongamos que yo digo, tengo un montículo de arena en un rincón de mi habitación, ¿no? Y ahí acá tienen un ejemplo de un montículo de arena que está en el rincón de una habitación. Ahora, supongan que a este montículo de arena yo le saco un granito de arena, ¿sí? Entonces tengo la operación montículo de arena menos un grano de arena. ¿Esa operación qué me da? Bueno, esa operación me va a dar de nuevo un montículo. Si yo a un montículo de arena le saco un granito de arena, voy a seguir teniendo un montículo. Entonces yo puedo realizar esa operación infinitas veces. ¿Por qué? Porque si a un montículo de arena le saco un granito, pongo el granito al costado, ¿sí? Y sigo teniendo un montículo. Entonces saco un granito de arena y sigo teniendo un montículo, lo pongo al costado, ya del otro lado tengo dos montículos. Y así sigo, ¿no? Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y va a llegar un momento, sin embargo, en el cual esa operación se va a detener, en el cual ya no va a valer más la fórmula montículo de arena menos un granito de arena igual montículo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que voy a tener dos granitos de arena de un lado y del otro lado voy a tener un montículo. Entonces, cuando saque el último granito de arena de un lado voy a tener nada y del otro lado voy a tener el montículo. O sea, esto muestra que la expresión montículo es vaga, porque no se sabe exactamente cuántos granitos de arena conforman un montículo. Yo puedo decir, bueno, más de 300 granitos de arena conforman un montículo. Y alguien me podrá decir, ¿por qué no 300, si 300 conforman un montículo, ¿por qué no 301 o 299? ¿Y qué le respondo? Sí, sí, más o menos sí, porque si son 300 un montículo, 301 también van a ser un montículo. ¿Me entienden? Entonces, el problema es que el concepto mismo es vago. Y cualquier intento de arreglarlo, simplemente lo que va a hacer es introducir un corte arbitrario en algún lado. O sea, va a haber una arbitrariedad. El problema de las arbitrariedades es que dependen de quién las comete. Yo puedo decir el montículo, bueno, empieza de 300 granitos de harina para arriba. Y ustedes me dirán, bueno, no, pero para mí empieza de 400 para arriba. Y yo no puedo refutarlos a ustedes, ni ustedes me pueden refutar a mí, ¿sí? Entonces, hay un problema. Y esto lo que les muestra es que la herramienta, el lenguaje natural en este caso, no es útil para la tarea que le hemos asignado, que es hablar de eso que está ahí en la foto. La herramienta no sirve para hablar con precisión de eso que ustedes ven ahí en la foto, que le hemos dado el nombre de montículo, de arena. Es como si yo les dijera, bueno, a ver, por favor, sáquenme este tornillo, ¿sí? Y les doy un martillo para sacar el tornillo. Entonces me van a decir, mira, Romero, con este martillo no puedo sacar el tornillo. A lo sumo rompo todo, pero necesito que me des un destornillador para sacar. Necesito otra herramienta para tratar el problema, ¿sí? Entonces, a lo que vamos a llegar, a lo que digamos, yo apunto, es mostrarles que el lenguaje natural no sirve para todo. Hay problemas que no los puede, no
no los puede no resolver, sino que no los puede encarar, ¿sí? Hay problemas que no son adecuados para el lenguaje natural. El lenguaje natural fue creado por evolución histórica y cultural en un ámbito, en el caso del castellano, por ejemplo, en Castilla, durante la Reconquista, durante un periodo donde la gente pensaba en ciertas cosas, utilizaba ciertas palabras. Bueno, desde entonces siguió creciendo, enriqueciéndose, pero no está preparado para enfrentarse a problemas que vienen de la mecánica cuántica, de la biología molecular, que vienen de la genética, que pueden venir de la sociología, de, no sé, la arqueosociología o este, la paleontología. O sea, no tiene las herramientas para resolver ciertos problemas, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entonces ver cuál es la vaguedad que tenemos si tenemos vaguedad en una teoría? Porque puede ser que formemos una teoría y esa teoría la formemos mal, la formemos en manera tal que contenga vaguedad. Puede ser que no hayamos usado un lenguaje completamente formalizado, que hayamos mezclado eh, lenguaje natural con lenguajes artificiales. Puede ser que hayamos, digamos, introducido constructos que están mal hechos. O sea, puede haber vaguedad o puede ser que la teoría no esté totalmente terminada, ¿sí? Entonces puede contener conceptos vagos. ¿Cómo evaluamos esos conceptos? Bueno, lo que vamos a definir primero es lo que llamamos el significado nuclear de un predicado, ¿sí? Esto lo vamos a introducir a fin de cuantificar la vaguedad del significado. Entonces, supongamos que tenemos una proposición P que es compartida por todos los miembros T de una familia T chiquita de teorías, ¿sí? Entonces, vamos a definir la referencia nuclear del enunciado P, que está en todas las teorías de T, chiquita, como la referencia, la intersección de la referencia de P en cada una de las teorías individuales. O sea, yo tengo muchas teorías en las cuales aparece el enunciado P. Entonces, cada una de esas teorías, en cada una de esas teorías, P tiene una clase de referencia. Cada clase de referencia es un conjunto. Hago la intersección de todos esos conjuntos y me queda algo, ¿sí? Eso que me queda es lo que le llamo referencia nuclear de P dentro de la familia de teorías T, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con el sentido. El enunciado P va a tener un sentido en cada una de esas teorías, ¿sí? Y ese sentido, recuerden, es un conjunto, la unión de la ascendencia y la descendencia lógica de P dentro de cada una de esas teorías. Entonces tengo todos estos conjuntos, cada uno asociado a una teoría donde aparece P, y hago la intersección de todos esos conjuntos. Me va a quedar algo. Eso es el sentido nuclear de P, ¿sí? En la familia de teorías T. Y ahora puedo definir la vaguedad de el significado de la proposición o el enunciado P respecto de la familia de teorías T, que no va a ser otra cosa que la diferencia simétrica entre algo que voy a llamar eh, R de T, que es la teoría T con toda su referencia para el enunciado P, con el enunciado nuclear de P. Y eso va a ser para la teoría T mayúscula específica, ¿sí? Y de la misma manera puedo introducir la
separación, si quieren, llamémosle a ese delta que aparece sub T ahí, de el sentido de P como la diferencia simétrica entre el sentido de P en la teoría T con el sentido nuclear de P. Entonces esto lo que me está dando es una idea de el enunciado P de la teoría T mayúscula, qué distancia tiene de la referencia del sentido nuclear del enunciado, que es digamos, lo que tienen en común todos los usos en todas las teorías de la familia T minúscula del enunciado P. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero si lo piensan, lo que estamos midiendo es cuán lejos del significado nuclear está el significado de un P particular en una teoría dada. ¿Sí? Es eso esencialmente. Entonces, si T no es una teoría bien formada, bueno, la vaguedad, que la hemos definido, digamos, de esta forma que está aquí, ¿sí? La vaguedad misma va a estar mal definida, va a ser vaga, ¿sí? Mientras que la vaguedad, digamos, cuando el sentido de P tiende al sentido nuclear, entonces la vaguedad va a estar perfectamente caracterizada y va a tener diferencias con el núcleo que van a ser nulas, conjuntos vacíos. Cuando, cuando todas las proposiciones de un lenguaje interpretado satisfacen esta condición que está acá, que la vaguedad, como la hemos definido antes, como la distancia al, del significado al significado nuclear es nula, entonces decimos que la teoría es exacta y por supuesto P, el enunciado es particular, es exacto también. ¿Sí? O sea, está exento de vaguedad en el marco de la teoría T. ¿Sí? Entonces, si la teoría no está bien, digamos, si la teoría no está bien formada, bueno, va a diferir de otras teorías que tampoco están bien formadas, entonces la vaguedad va a ser distinta de par ordenado de conjuntos vacíos. Y al revés, si la vaguedad es el par ordenado de conjuntos vacíos, eso lo que quiere decir es que el enunciado en cuestión es exacto, y si eso vale para todos los enunciados de la teoría, entonces la teoría entera es exacta y está exenta de vaguedad. ¿Sí? Entonces, el ideal de la ciencia, a lo que aspiramos idealmente, es a producir solamente proposiciones exactas acerca del mundo, exentas de vaguedad, lo cual no quiere decir que puedan ser falsas. ¿Sí? O sea, yo puedo, digamos, decir algo exento de vaguedad, pero totalmente falso. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir 2 más 2 igual 5. ¿Sí? Eso es falso, pero no es vago. ¿Sí? Es incorrecto. Ahora, el problema es cuando yo utilizo una teoría que está mal formada, entonces no puedo dotar de un significado no vago a distintos términos de esa teoría, en particular proposiciones. Entonces, el que me oye no va a entender completamente lo que estoy diciendo, porque hay elementos que no van a estar correctamente definidos de tal manera que la vaguedad sea nula, o sea par ordenado de conjuntos vacíos. Vamos a llamarla a eso vaguedad nula. ¿Sí? Eh, y eso siempre es un problema. ¿Sí? Entonces, aspiramos a utilizar siempre proposiciones exactas acerca del mundo. Obviamente que eso no es posible en la práctica y permanentemente usamos términos vagos, incluso en las ciencias más avanzadas.
incluso en la física, incluso en la matemática. A veces cuando un matemático expone una teoría matemática, puede haber elementos de vaguedad en su exposición, aunque si la teoría está bien construida, en la teoría misma no debería haber elementos vagos, ¿sí? En cuanto a la física, sí, bueno, muchas teorías no están formalizadas en forma correcta, y por lo tanto tienen una carga de vaguedad y por eso se discuten los fundamentos de las teorías en la física. Y lo mismo pasa en la química, lo mismo pasa en la biología y bueno, y en las ciencias sociales, algunas de las cuales aún están en un estado de inicial en su desarrollo, bueno, aún mucho más, ¿no es cierto? El nivel de formalización es muy bajo y la carga de vaguedad es muy grande. Hay muchas personas que hablan de lo mismo, aparentemente tienen la misma referencia, pero los sentidos son completamente distintos, ¿sí? Y dicen cosas completamente dispares. De hecho, si trazamos el par ordenado que caracteriza la vaguedad, esto para un determinado, una determinada proposición, por ejemplo, no sé, en alguna ciencia social, este, esto puede dar, digamos, aquí conjuntos enormes, ¿sí? Una enorme cantidad de referentes y una enorme cantidad de sentidos distintos, y a pesar de que quizás están tratando de referirse a lo mismo, pero en realidad se confunden y no se refieren exactamente a lo mismo o dicen cosas completamente eh, diferentes. Si vamos al ámbito de la filosofía misma, bueno, hay muchos filósofos que, digamos, ahí prácticamente ponen conjuntos infinitos, porque cuando los filósofos se ponen a hablar de cosas como la mente, por decir algo, bueno, pueden llegar a tener referentes que van desde espíritus hasta procesos cerebrales, ¿no? Y los sentidos pueden variar enormemente, cosas relacionadas con Dios a cosas relacionadas con neurotransmisores. Entonces, la vaguedad de un constructo como mente eh, es inmenso, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar. Por eso es que abogo por una filosofía lo más exacta posible, o sea, lo más exenta de vaguedad que podamos, ¿sí? En el caso de un predicado, si el predicado es vago, por ejemplo, como el predicado es pelado, entonces la extensión de ese predicado también va a ser vaga, ¿sí? O sea, la vaguedad del predicado se va a propagar a su extensión, como vimos en varios de los ejemplos que les hice con personas altas y bajas, con personas peladas o no, o lo que ustedes quieran, pueden hacer ejemplos similares, porque el lenguaje natural está lleno de vaguedad. Entonces, recuerden que eh, la extensión de un predicado P y el conjunto de las X que pertenecen al dominio de P, o sea, el dominio que recorre la variable que asociamos al predicado P, tal que el valor de verdad de P de X es igual a 1, ¿sí? Pero si P en sí mismo es vago, el valor de verdad, digamos, no vamos a poder decir que sea 1 porque no va a estar bien definido fuera del dominio nuclear, ¿sí? Entonces tampoco va a estar definido este conjunto claramente. Alguno va a decir este enunciado es verdadero para mí y otro va a decir no, para mí no es verdadero. Entonces vamos a tener una dispersión de conjuntos EDP. ¿Sí? Bien, entonces vemos que la vaguedad se propagó del predicado, a la cual estaba restringido, a la extensión del el predicado. Bueno, espero que esto sirva para caracterizar la vaguedad. Pueden ustedes practicar un poco y también pueden pensar en algunos problemas que son interesantes. Son problemas que se han discutido a lo largo de la historia de la filosofía, sin mucho éxito, pero que en la actualidad yo creo que más o menos estos problemas están resueltos, ¿sí? Se los dejo para que un poco lo piensen ustedes, pero después les voy a dar algunas pistas.
Por ejemplo, ¿hay objetos vagos? Yo he hablado de constructos hasta ahora, ¿sí? O sea, he hablado de cosas como proposiciones, predicados, he hablado de objetos que formamos nosotros con conceptos, ¿sí? Y a los cuales le atribuimos vaguedad en el contexto de una teoría o de un lenguaje. Pero puede ser que esa vaguedad que vemos en el lenguaje y que podemos, como ustedes ven, cuantificar en el lenguaje, en algún caso corresponda al hecho de que el mundo es vago, ¿sí? ¿Puede ser eso o no? ¿Tiene sentido hablar de un objeto vago, de una cosa en el mundo empírica vaga? ¿Qué significaría ser un objeto vago? ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos por un objeto vago? Eh, ¿Son los objetos cuánticos, por ejemplo, vagos? ¿Sí? Vieron que en mecánica cuántica los referentes son particularmente escurridizos, ¿sí? Hay gente que ha sostenido que los objetos cuánticos son vagos en el sentido de, por ejemplo, no podemos determinar con precisión absoluta dónde está el objeto en un determinado momento del tiempo. O, digamos, los objetos cuánticos pueden estar en un estado de superposición, como las ondas. ¿Son entonces vagos? ¿O las ondas son cosas vagas? Y los campos son cosas vagas, ¿sí? El campo electromagnético, ¿es algo vago o no? Las nubes, por ejemplo, las nubes moleculares que hay en el espacio, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina una nube? Parecería, ¿qué es lo que es vago? Es la cosa que está ahí afuera, en el espacio o en la atmósfera? ¿O la forma en que yo hablo de esa cosa? Las galaxias son vagas. O sea, ¿dónde empieza y dónde termina nuestra galaxia? Sabemos que la galaxia está formada por estrellas, por gas del medio interestelar, que está en distintas fases, está formada por polvo, está formada por objetos este, compactos, está formada por objetos, digamos, que no brillan como los planetas, o los satélites. Sabemos que hay trozos de hielo, por ejemplo, eh, en la nube de Oort, o sea, alrededor del sistema solar. O sea, todo eso, ¿no? Todo esa acumulación de objetos, toda esa colección de objetos que forma la galaxia, ¿no? Que además rotan y tiene brazos nuestra galaxia, los brazos espirales y demás. ¿Dónde empieza y dónde termina? Si agarra una estrella que está a 30 kiloparsec, ¿es parte de la galaxia o no es parte de la galaxia? El problema es de cómo hablamos nosotros de la galaxia o es que la galaxia es vaga, ¿sí? Y las personas, digamos, ustedes dirán, no, las personas, ¿por qué van a ser vagas? Y bueno, pero no está tan claro eso, ¿no? Uno podría pensar, bueno, eh, Gustavo Romero, ¿sí? ¿Dónde empieza exactamente y dónde termina? ¿Sí? Por ejemplo, la superficie de la piel, ¿sí? O sea, eh, ahí hay un montón de cosas que son exactamente Gustavo Romero o no, ¿sí? Hay transpiración quizás seca, hay este, secreciones. ¿Pertenece eso o no? ¿Cuál es el límite exacto? Y por ejemplo, yo ahora estuve comiendo lo que está en mi estómago, digiriéndose, ¿parte de Gustavo Romero o eso es una cosa que está metida dentro de Gustavo Romero? ¿Sí? Este, y además, por ejemplo, las células que me forman hoy no son las mismas que me formaban hace una semana, ¿no? O sea, yo comí, hubo algunas células que murieron, otras se reemplazaron. Y si vamos para atrás, vamos a ver que hace unos cuantos años tenía mucho más pelo y de repente tenía pelo más oscuro. Y si vamos más para atrás, bueno, era más bajito, ¿sí? O sea, en mi adolescencia, bueno, en mi adolescencia no, pero eh, cuando era un niño era mucho más bajo que ahora. Este, que habré terminado de crecer, no sé, a los 18 años, una cosa así. Y a los 15 años era completamente diferente, incluso la forma de pensar, de actuar, conocimiento, los procesos cerebrales, todo eso era todo distinto. Y cuando tenía 3 meses era aún muchísimo más distinto. Entonces, ¿cómo hago para decir que esto es aquello que está allá? ¿Sí?
Bueno, eso también se confunde con el problema de la identidad personal, que después vamos a discutir un poquito en ontología, ¿sí? Es muy interesante. Bueno, acá hay unas lecturas que les sugiero a los que les interese esto de si hay objetos vagos o no. Hay un paper famoso sobre vaguedad de Bertrand Russell de 1923. Ustedes lo van a encontrar colgado en la página web de esta materia. Lo pueden descargar de ahí. También hay un paper muy famoso de Gareth Evans de 1978. Para mí este es el paper definitivo sobre el tema que, en mi opinión, demuestra que no existen los objetos vagos. Pero bueno, ustedes fórmense también su propia opinión. Yo ese paper, como es un poquito difícil de entender porque está todo escrito es muy compacto, no tiene solo una carilla y está escrito en una notación lógica, se los voy a traducir ahora a una forma más fácil de entender. También pueden ver en mi libro Scientific Philosophy, yo tengo todo un capítulo dedicado a objetos cuánticos, se llama, ¿no? Entonces, a los que les interese saber si los objetos cuánticos son vagos o no, pueden ir a ese capítulo que precisamente trata de responder a esa pregunta. Veamos el argumento de Evans contra la vaguedad ontológica. ¿Sí? Permítanme eso. ¿Cómo razona Evans? Bueno, tomemos las siguientes dos hipótesis, dice Evans. Gareth Evans, ¿no? Un lógico y un filósofo analítico muy prometedor que lamentablemente murió muy joven. ¿Sí? Eh, este artículo es de 1978 y lo publicó en, creo que, Philosophical Analysis o algo así. En el Análisis, no, en la revista Análisis. Bien, entonces supongamos que tenemos A y B, que son dos designadores precisos, ¿sí? En nuestro lenguaje. O sea, son A y B, dos símbolos que designan en forma precisa, ¿sí? Y supongamos que es ontológicamente indeterminado que A es igual a B o no. ¿Sí? Eso es ontológicamente indeterminado. O sea, no sabemos si eso ocurre en el mundo o no, a pesar de que A y B designan en forma precisa. Entonces, razona así Evans. B, o sea, este que está acá, ¿sí? Tiene la propiedad de que es indeterminado si es idéntico a A, por hipótesis, ¿sí? Supongamos que es ontológicamente indeterminado que A es igual a B o no. O sea, es indeterminado si B, ¿sí? Es A, y por lo tanto B tiene la propiedad de ser indeterminado si es igual a A, ¿sí? Eso es una propiedad de B, que es indeterminado si B es igual a A. Ahora, esa propiedad que tiene B, que es indeterminado si es igual a A, no la tiene A. ¿Por qué? Porque A es igual a A. Eso no hay duda de que A es igual a A. Entonces, B tiene una propiedad, al menos una propiedad, que A no tiene. ¿Sí? ¿Cuál? La propiedad de que es indeterminado si es A. Luego, como A y B tienen diferentes propiedades, son distintos. Ahora, si son distintos, esto entra en contradicción con la hipótesis, que era, supongamos que son ontológicamente indeterminados si A es igual a B o no, porque acabo de demostrar que no son iguales. ¿Mm? Luego, si es indeterminado que A es igual a B, A y B deben ser designadores imprecisos, porque si la única forma de que pueda suceder eso que acabo de decir es que esto no sea cierto. ¿Sí? Entonces, si A y B son designadores imprecisos, el problema no es ontológico, es semántico. Por lo tanto, la vaguedad es una propiedad semántica y no ontológica. Excelente. No, no. Ese es el razonamiento de Evans. Está más difícil de entender en el paper porque, bueno, utiliza una notación un poquito más complicada, pero si ustedes van al paper, insisto, lo pueden descargar de la página de la materia, van a ver que este, en el fondo, es el razonamiento. Ultra sencillo. El artículo es así, cortito así. Y esto ha producido una literatura gigantesca de gente que discute y esto. Pero yo creo que es el argumento definitivo al respecto, ¿sí? Y yo lo trato de aplicar a la mecánica cuántica en el capítulo que les menciono del libro
Scientific Philosophy. Muy bien. Bueno, vamos a resumir un poco hasta dónde hemos llegado, ¿sí? En forma lo más sintética que puedo. Hemos dicho que los lenguajes son sistemas conceptuales con un vocabulario, con reglas de formación y un universo de discurso. Si falta el universo de discurso, entonces el lenguaje decimos que es abstracto, no habla sobre nada, no está interpretado. De lo contrario, decimos que el lenguaje es un lenguaje interpretado. Habla de algo. Los símbolos del lenguaje, que son signos artificiales, denotan objetos y designan conceptos. Los conceptos, a su vez, se refieren a individuos de cualquier tipo del universo de discurso. Pueden ser conceptuales o pueden ser materiales. Algunos conceptos, además, se pueden usar para representar cosas, propiedades y hechos, ¿sí? O sea, algunos conceptos complejos que llamamos constructos, se pueden utilizar para representar. Las representaciones nos ayudan a crear modelos del mundo. Todos los constructos tienen significado. Ese significado está formado por el sentido y la referencia de el constructo. El sentido es la ascendencia y la descendencia lógica del constructo en la teoría formal en la cual aparece, y la referencia es la clase de referencia del constructo en la teoría en la cual aparece. Si se trata de conceptos no formales, o sea que los usamos en el lenguaje natural, entonces el significado está formado por la referencia o la extensión y la intención, ¿sí? A mayor extensión, menor intención y viceversa. Y finalmente, un concepto es vago si su sentido es impreciso y por lo tanto la extensión es imprecisa también. Por eso cuando alguien habla vagamente, o sea, cuando no especifica su sentido claramente, entonces la extensión va a ser también imprecisa. Si es extremadamente vago a la hora de hablar, ni siquiera vamos a poder decir de qué está hablando, ¿sí? Como pasa cuando uno lee a Heidegger o a Hegel. Bien, creo que eso resume lo que hemos visto hasta ahora de semántica. Lo que debemos ver a continuación es la teoría de la verdad, que es lo que nos ha quedado pendiente hasta ahora en semántica, ¿sí? Muy bien. Entonces, permítanme hacer una breve introducción a la teoría de la verdad y la vamos a desarrollar en la próxima clase con más detalle. Váyanse anotando preguntas para cuando haya una sesión de preguntas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la verdad o lo que se suele llamar el problema de la verdad, ¿sí? Que en realidad no es un problema, sino es una familia de problemas, ¿sí? Esa familia de problemas abarca, por ejemplo, los siguientes problemas específicos. ¿Qué es la verdad? Cualquier teoría de la verdad nos tiene que decir qué es la verdad, qué entendemos por verdad. ¿Existe? ¿La verdad es algo que está ahí afuera, que puedo ir y encontrarla?
¿Mm? ¿Puedo salir a buscar la verdad? ¿Cómo se determina la verdad? ¿Cómo determino si algo es verdadero o falso? ¿Sí? ¿A qué tipo de objetos aplico la verdad? ¿Puedo decir que una cosa es verdadera o falsa? ¿O puedo decir solamente que un enunciado es verdadero o falso? O sea, un enunciado es una oración aseverativa, afirma algo. ¿Sí? O puedo decir que un constructo es verdadero o falso. ¿Eso es posible? Bueno, un problema dentro de la teoría de la verdad es determinar cuáles son los objetos portadores de verdad, aquellos a los cuales les puedo atribuir correctamente, en el marco de esa teoría, verdad o falsedad. ¿Solo hay un tipo de verdad o tenemos verdades de distintos tipos? ¿Podemos cuantificar la verdad? O sea, puede haber cosas que sean, digamos, aproximadamente verdaderas y ese aproximado lo podemos dejar de hacer vago y decir tal enunciado es verdadero con valor 0,9, por ejemplo. ¿Eso es posible o no es posible? Y finalmente, ¿importa la verdad? Te dirán, y esa última pregunta, ¿a qué viene? Bueno, viene a que vivimos en una época en la cual a mucha gente no le importa la verdad. Aunque a ustedes les parezca curioso, hay mucha gente que no les importa la verdad. O sea, ven a la verdad incluso como un obstáculo para realizar sus objetivos. ¿Sí? Y no son precisamente mentirosos, porque al mentiroso le importa la verdad. Para mentir, uno tiene que saber cuál es la verdad. Pero hay gente que no le importa si lo que dice es verdadero o es falso. Lo que le importa es que lo que dice le sirva a sus objetivos. ¿No? Eso es lo que se suele llamar la posverdad, el hecho de que no te importa la verdad. Curioso, ¿no? Bueno, vamos a tratar de responder a todas estas preguntas, ¿sí? En la parte final de semántica de- del curso. Ciertamente el concepto de verdad, la idea de la verdad, no es muy popular en muchos ambientes, incluso ambientes académicos. En ciencias sociales y en algunas humanidades, el concepto de verdad se desconfía del concepto de verdad y es visto incluso con malos ojos. Por ejemplo, prácticamente la mitad de los estudiantes de este curso provienen de las ciencias sociales. Supongo que hasta el hartazgo habrán oído hablar del caballero que los mira ahí con cara de loco que está en pantalla. Ese es Michel Foucault. ¿Sí? Es, fue un sociólogo francés, también eh, se dice que fue un filósofo y probablemente es una de las personas más influyentes en el ámbito de las ciencias sociales, aún en la actualidad. ¿Mm? Esto es casi 40 años después de su muerte. Foucault pensaba que la verdad no solo, digamos, digamos, pensaba que la verdad es peligrosa. O sea, es aún peor que pensar que la verdad ni siquiera importa, sino que él creía que la verdad es algo peligroso. Él pensaba que la verdad es una forma de dominación de ciertas personas sobre otras. Él pensaba que atribuir verdad a un discurso es tratar de legitimar ese discurso para imponérselo a un tercero. O sea, la verdad es una herramienta del poder para la dominación. Esto es una cita textual de Foucault. La verdad puede ser entendida como un sistema de procedimientos ordenados con la finalidad de producción, regulación, distribución y operación de declaraciones. O sea que la verdad es un recetario para hacer presentar enunciados o declaraciones, como le llama él, ¿sí? En forma legítima. ¿Sí?
y él desarrollaría toda una teoría de el poder atrás que busca legitimarse por distintas herramientas, ¿no? Es la ciencia que tiende a sostener que ciertos enunciados, digamos, pueden llegar a ser verdaderos. Bueno, voy a tratar de destruir tanto como pueda estas ideas, ¿sí? En lo que sigue. Hay muchas otras personas que, digamos, tienen visiones similares de la verdad o piensan que la verdad no importa o que la verdad es irrelevante o que si existe no puede ser establecida, como es el caso de los escépticos o el caso de los relativistas, digamos, posmodernos, que piensan que cada uno tiene su verdad, etcétera, etcétera. Sin embargo, los que hacemos ciencia y los que queremos entender el mundo, lo que nos interesa es no solo adquirir conocimiento, sino adquirir conocimiento verdadero de la realidad. O sea, queremos que las representaciones conceptuales que vamos haciendo del mundo tengan alguna correspondencia de algún tipo con el mundo real, que de alguna manera representen correctamente lo que está pasando ahí afuera, de tal manera que podamos hacer predicciones válidas sobre el mundo. ¿Mm? Y de esa manera evaluar si nuestro conocimiento es válido o no, y por lo tanto poder tener la posibilidad de corregirlo y acceder al progreso. El progreso es la profundización en el conocimiento verdadero del mundo. Ese es el ideal de la ilustración, es la idea del progreso que yo les comenté que nace en la ilustración y de la cual toda esta gente que he mencionado son enemigos. Son enemigos de la idea del progreso, a pesar de que muchos de ellos se denominan progresistas. ¿Cómo es posible que alguien piense que puede haber progreso si no hay forma de cuantificar ese progreso objetivamente? ¿Sí? O sea, toda nuestra civilización hoy en día se basa en una tecnología que a su vez se basa en la ciencia y que requiere que los enunciados de esa ciencia sean al menos aproximadamente verdaderos. Si no, por ejemplo, esta computadora que estoy utilizando para comunicarme con ustedes no funcionaría. O sea, si la electrodinámica cuántica no fuera aproximadamente correcta, ustedes no podrían ver mi imagen, porque nadie hubiera sabido siquiera cómo diseñar esta computadora sobre la base no solo de la electrodinámica cuántica, sino también de la física de estado sólido y de un montón de otras teorías de física que son ciencias básicas sobre las cuales, con el conocimiento de las cuales se construyeron tecnologías que funcionan, ¿sí? Entonces nosotros queremos que los enunciados que utilizamos sean lo más correctos posible. Por ejemplo, si ustedes quieren llegan a una ciudad nueva y quieren ubicar la casa de un amigo y consultan el GPS, lo que están esperando es que el GPS les dé una información que es verdadera, no que les diga cualquier cosa, ¿sí? O algo que cambia de acuerdo con quién le pregunta dónde está la casa de la persona. De hecho, el GPS, la tecnología de los GPS, se basa en la misma tecnología en la cual se basa esta computadora, que a su vez requiere que la mecánica cuántica, la electrodinámica, que requiere la física de estado sólido, sean aproximadamente correctas, hagan predicciones correctas, porque si no la tecnología no sería confiable. Más aún, en el caso de GPS, incluso la relatividad general, que es la teoría de la gravitación, porque los satélites de la red de GPS son satélites, digamos, que están a buena distancia de la Tierra y que sus posiciones deben ser corregidas para poder dar información fidedigna sobre localizaciones de objetos en la Tierra utilizando cálculos más precisos que los que da la teoría de Newton. Tiene que usarse cálculos con relatividad general, que es la teoría de la relatividad de Einstein,
que es una teoría de la gravitación mejor que la de Newton. Y podemos decir que es mejor porque de alguna manera podemos evaluar algunas cuestiones relacionadas con la verosimilitud de esas teorías, ¿sí? O sea, queremos que si cruzamos un puente no se caiga, ¿o no? Ustedes no quieren eso. O sea, ustedes lo que quieren es que los cálculos que hizo el ingeniero que diseñó el puente, que son en el fondo enunciados, sean verdaderos. O si ustedes se compran un producto que dice que es dietético, o que, por ejemplo, dice que es para celíacos, ustedes van a querer que el producto que está dentro del envase donde se dice eso, sea lo que el envase dice. O sea, van a querer que la proposición, este producto es apto para celíacos, sea verdadera. Si a ustedes no les importa eso, y son celíacos y comen el producto, se van a descomponer, ¿sí? Lo mismo, si un producto se lo promocionan como que no tiene azúcar y ustedes son diabéticos y comen ese producto, su vida corre riesgo si no es verdadero lo que dice el que lo promueve. Y ni hablar de las vacunas. O sea, si a ustedes le dan una vacuna y les dicen, bueno, esta vacuna es para prevenir el COVID y tiene una eficacia del 98%. Y esta otra que está acá tiene una eficacia del 60%. ¿Ustedes qué vacuna van a elegir? Van a elegir la del 98%. ¿Por qué van a elegir la del 98%? Van a pensar que la autoridad sanitaria que le está diciendo eso, le está diciendo la verdad, no que les dice cualquier cosa, ¿sí? O que trata de dominarlos o Dios sabe qué. Entonces, así pueden pensar ustedes mismos infinitos ejemplos. O sea, no creo que a nadie le guste que su pareja le mienta. Entonces, si a ustedes no les gusta que la pareja les miente, evidentemente están admitiendo que hay enunciados que son verdaderos y enunciados que son falsos, ¿sí? Bueno, entonces pueden pensar infinitos ejemplos por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque en el fondo nos importa la verdad. ¿Y por qué nos importa la verdad? Porque lo que queremos es vivir lo mejor posible. No sé, yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo quiero vivir lo mejor posible, ¿sí? O sea, lo que quiero es paliar mis necesidades y eso requiere que las representaciones que me hago del mundo sean al menos parcialmente verdaderas. Si un animal no se hace una representación de su entorno, al menos parcialmente verdadera, ese animal no sobrevive, muere, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es esclarecer el concepto de verdad, no rechazarlo como hacen los defensores de la posverdad y los posmodernos. ¿Mm? Bueno, ahora, la palabra verdad es polisémica, en el sentido de que tiene más de un significado, ¿sí? Al menos yo por lo menos puedo diferenciar claramente dos significados de para la expresión, para la palabra verdad. Una es la verdad que voy a llamar ontológica y la otra es la verdad semántica, ¿sí? ¿Qué es la verdad ontológica? Es la adecuación del pensamiento, que es un proceso, una colección de procesos que ocurren en un cerebro, con procesos que ocurren en el mundo externo a ese cerebro, ¿sí? O sea, es la adecuación del pensamiento a la realidad, ¿sí? O sea, es una relación entre procesos cerebrales y procesos del mundo. Puede ser también procesos que ocurren en el propio organismo. Mi cerebro también monitorea eh, el, el propio organismo y también hay procesos en el cerebro que monitorean otros procesos en el cerebro, un proceso que se denomina autoconciencia, ¿no? Una colección de procesos que se denomina autoconciencia. Entonces, fíjense que la verdad ontológica, esa adecuación de procesos a procesos, es una relación entre hechos, porque tengo algunos hechos que son procesos en el cerebro y otros hechos que son procesos afuera del cerebro o en otra parte del cerebro donde ocurren los primeros procesos. Como sea, cómo se adecúa eso uno a otro
ya que son relaciones entre hechos, no los puede estudiar la filosofía, lo tiene que estudiar la ciencia, pues son relaciones entre hechos. Entonces, la investigación de cómo nuestros procesos cognitivos representan la realidad, eso es parte de las neurociencias y es un campo de investigación en neurociencias muy activo hoy en día. Y hay muchas técnicas extremadamente novedosas para poder estudiar qué pasa en el cerebro cuando yo me represento algo. Y no solo cuando yo me lo represento, un humano se lo representa, sino cuando un animal también lo hace. ¿Sí? Porque los animales también hacen representaciones de su entorno, algunas de las cuales pueden ser muy diferentes de las nuestras. Ustedes saben, por ejemplo, los murciélagos utilizan el eco para hacer una especie de radar sónico y hacer representaciones de su entorno, que son muy distintas de las que hacemos nosotros visualmente, por ejemplo, ¿sí? Y esas representaciones son confiables, como lo sabemos, y porque los murciélagos, aunque van de noche, a gran velocidad volando, no se chocan con cosas. ¿Sí? Se chocan poco con cosas. ¿Y por qué? Porque tienen representaciones confiables de su entorno. Si no las tuvieran, se estamparían contra las paredes y se extinguirían. ¿Sí? Este, entonces, lo que pasa en la cabeza de un murciélago, cuando establece esas reconstrucciones, se puede estudiar. ¿Por qué? Porque los procesos que ocurren en el cerebro, al ser procesos materiales, pueden ser investigados. Por ejemplo, son procesos que van a implicar actividad electroquímica, ¿sí? Y esa actividad se puede detectar con equipos sofisticados. Y los patrones de, de, de actividad, también la distribución en el cerebro, se puede estudiar y se puede inferir patrones comunes, etcétera, etcétera. Y eso ha llevado a toda una disciplina muy avanzada, donde hoy en día incluso se utilizan eh, tecnologías como las llamadas de inteligencia artificial, ¿sí? Después en algún momento por ahí hablamos de eso también. Ahora, esto, entonces, la verdad ontológica es un tema fascinante, pero que lo estudian las neurociencias, ¿sí? No vamos a hablar de eso en este curso, porque este curso es de filosofía. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la otra verdad, de la verdad semántica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la verdad semántica? Es la adecuación de un objeto conceptual, ¿sí? Como puede ser un enunciado, una proposición, a la realidad. ¿Sí? Esencialmente, la idea es que una proposición afirma un suceso y esa proposición es verdadera si solo si el suceso o el evento ocurre en el mundo real. ¿Sí? Si yo digo, hoy 14, no, 17, bueno, ustedes lo están viendo en diferido esto, pero hoy 17 de abril del año 2024 llueve en la ciudad de La Plata, bueno, esa proposición va a ser verdadera si en la ciudad de La Plata ocurren cosas que se corresponden a lo que afirma la proposición. ¿Qué cosa? Y bueno, si llueve, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay un punto que es importante y en el cual voy a diferir de los positivistas lógicos. ¿Sí? A fin de poder verificar si una proposición es verdadera o falsa, por ejemplo, en el caso que dije recién, ¿no? En la ciudad de La Plata hoy llueve. Lo primero que tengo que hacer es entender la proposición. Imagínense que yo no entiendo el significado de la proposición. No entiendo a qué se refiere, o sea, no sé qué es la ciudad de La Plata ni qué significa llover. Y no entiendo el sentido, o sea, llover, llover, no sé qué es llover, no siento. Entonces me dicen, hoy en la ciudad de La Plata llueve, no sé qué hacer. ¿Cómo hago para verificar? En cambio, si yo entiendo el significado de la proposición, ¿qué hago? Abro la ventana, miro a ver si llueve. ¿Sí? Saco la mano a ver si se me moja, o sea, diseño una batería de experimentos, de cosas, de pruebas para ver si la proposición es verdadera o falsa. Si yo no la entiendo, no la puedo verificar jamás. Entonces, fíjense que el significado precede a la verdad y no es al revés, como creían los positivistas lógicos, que solo las proposiciones que son verificables
tienen significado. ¿Sí? Eso es lo que decía Wittgenstein. El significado de una proposición es un método de verificación. ¿Cómo la voy a verificar si no sé lo que dice? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, las proposiciones como objetos conceptuales las podemos dividir en dos grandes grupos de acuerdo a las clases de referencia que tengan. Las que tienen clase de referencia puramente formal van a ser eh, proposiciones formales y vamos entonces a diferenciar las verdades formales de las proposiciones que tienen referencia fáctica y que van a tener valores de verdad fácticos. El primero en introducir, aunque hay antecedentes quizá, digamos, no muy claros en los griegos, el primero en introducir en forma totalmente clara la diferenciación entre dos tipos de proposiciones y dos clases de verdades en los lenguajes fue caballero que ustedes tienen ahí, que es Gottfried Wilhelm Leibniz, el famoso polímata, co-descubridor del cálculo íntegro diferencial junto con Newton, ¿no? Y gran adversario de Newton en su época, por ejemplo, respecto a las concepciones del espacio y el tiempo. Leibniz diferenciaba lo que él llamaba verdades de razón, que son las verdades formales, y las verdades de hecho, ¿no? Le llamamos verdades fácticas. Entonces tenemos dos tipos de verdades. eh, en principio, digamos, no necesariamente vamos a tener un único criterio de verdad para todas ellas, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la verdad es un concepto polisémico, tenemos verdades ontológicas, que son relaciones entre hechos, adecuaciones de procesos de mi cerebro a lo que sucede en el mundo externo a mi cerebro, o por lo menos a la parte de mi cerebro donde están ocurriendo esos procesos cognitivos. A esas le llamamos verdades ontológicas y las estudian las neurociencias. No las vamos a tratar ahora. Después tenemos las verdades semánticas, que son la adecuación de conceptos o constructos, ¿sí? a, eh, bueno, a distintas cosas. Si el referente del constructo, de la proposición o del objeto al cual estoy atribuyendo la verdad es formal, bueno, voy a hablar de verdades formales, ¿sí? Como por ejemplo las de la matemática. En matemática yo puedo decir 2 más 2 igual 5, como dije hoy. Bueno, eso es falso en matemática, ¿sí? Eso es un ejemplo de una falsedad formal, mientras que 2 más 2 igual 4 es un ejemplo de una verdad formal, ¿sí? Válida en una rama de las matemáticas que se llama la aritmética. Y luego tenemos las verdades fácticas, ¿sí? Por ejemplo, las de todas las ciencias especiales, las verdades de las ciencias sociales, las verdades de la biología, de las verdades de la química, de la física, etcétera, ¿sí? Esas son con referente en el mundo y dentro de cada ciencia tiene como referente a la clase de objetos que estudia esa ciencia, ¿sí? En general, las distintas ciencias se corresponden a lo que después vamos a ver, voy a llamar niveles ontológicos. Bueno, muy bien. La clase... una cosita más. Fíjense que otra cosa importante, que es la siguiente. La verdad fáctica, ¿sí? O sea, perdón, esta de aquí, la verdad fáctica, eh, no es una propiedad de una proposición o de un enunciado, ¿sí? O sea, si yo agarro una proposición, agarremos la que dije hoy, ¿no? Hoy en la ciudad de La Plata llueve. Entonces, si yo la analizo, la entiendo, miro, cuento cuántas letras tiene el enunciado, cuento
las palabras, los cambios de orden, ¿sí? Cualquier estudio que yo haga, la escribo, la pongo a trasluz, cualquier cosa que yo haga mirando, estudiando la proposición en sí, el enunciado de la proposición, no me va a decir si es verdadera o falsa. Una proposición fáctica no es una propiedad, o sea, la verdad no es una propiedad de la proposición o del enunciado. ¿Sí? O sea, si tiene verdad o falsedad, como no está en la proposición, la verdad y la falsedad, alguien se la va a tener que atribuir. ¿Y quién se la va a atribuir? Se la vamos a atribuir nosotros. Entonces, para poder atribuirle verdad o falsedad a una proposición fáctica, lo que voy a necesitar es una teoría de la verdad que me diga cómo hacer esa atribución en forma correcta. No, atribuirle verdad o falsedad como se me dio la gana. ¿Sí? Entonces, la verdad es un atributo. ¿Por qué? Porque dijimos que propiedades tienen las cosas y los conceptos y constructos tienen atributos. ¿Por qué tienen atributos? Porque los asignamos nosotros, porque a los conceptos y a las proposiciones las ideamos perdón, a los conceptos y a los constructos los ideamos y los construimos nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Entonces, los atributos, las características que tiene, se las atribuimos nosotros. Por eso se llama atributo. Este, entonces, la elucidación del concepto de verdad y la formulación de una teoría que nos permita asignar valor de verdad a las proposiciones de forma tal que esa atribución esté de acuerdo con la ciencia, es la tarea fundamental de la filosofía semántica. Es lo que queremos hacer en filosofía semántica por sobre todas las cosas. Queremos poder entender cómo atribuir verdades. ¿Sí? Muy bien. Eh, Creo que la otra vez ya había hablado un poco de paradojas de la verdad. Eh, la verdad es un concepto, digamos, que ha preocupado a los filósofos desde el tiempo de los presocráticos. ¿Sí? Eh, Ustedes recordarán que en su momento hablamos de, de Pirro y hablamos de sexto empírico, los escépticos que pensaban que la verdad no era posible de ser encontrada, incluso presocráticos que también pensaban eso, que todas nuestras digamos, opiniones son siempre conjeturales, y aunque llegásemos a la verdad, nosotros mismos nunca podríamos saberlo, como decía Genófanes. Entonces, siempre ha habido controversias en torno a la verdad, y además eso agravado porque hay aspectos que durante mucho tiempo han parecido contradictorios relacionados con la verdad, que, digamos, surgen las llamadas paradojas de la verdad. Es una familia grande de paradojas que son muy parecidas. La otra vez comentamos la de Epiménides, ¿sí? Epiménides era de Corintos, y entonces él dice, bueno, y Epiménides dice, todas las personas de Corintos son mentirosas. Entonces el problema es que como él es de Corintos, ¿sí? Si él dice la verdad, entonces está mintiendo. El otro día, uno de ustedes me hizo notar que, digamos, no es el mejor ejemplo, el más feliz para la paradoja de la verdad, porque si bien es el primero, digamos, vale en un sentido, pero no en el otro, porque si Epiménides no fuera de Corinto, entonces puede hablar de los corintios como mentirosos y él decirlo sin problema. Pero, por ejemplo, en el caso de este enunciado es falso, si ese enunciado es falso si es verdadero y al revés. ¿Sí? O sea, supongamos que decimos P es el enunciado que dice este enunciado es falso. Entonces, si P es falso, es verdadero. Y por lo tanto, si es verdadero, es falso. Y así, ¿no? Entonces, eso sintetiza la llamada paradoja de verdad. Hay muchas formas. Puedo decir miento. ¿Sí? Entonces, si miento, digo la verdad. Pero si digo la verdad, miento. Sí. Bueno, entonces la solución a esto, ya la mencioné, es estratificar los lenguajes, ¿sí? Entonces,
Si vamos a hacer una teoría de la verdad, de la misma manera vamos a tener que proceder que cuando procedimos con la teoría del significado y con todas las otras eh, teorías que fuimos viendo, vamos a tener que formularla en un metalenguaje para evitar este tipo de paradojas, ¿sí? Entonces, eh, la tarea que nos espera es formular una teoría de la verdad en un metalenguaje, ¿sí? Que por lo menos esté en primera aproximación de acuerdo con la práctica científica, ¿sí? Y eso es, digamos, lo que vamos a hacer en la clase que viene. Vamos a empezar caracterizando el problema en forma más rigurosa, si a ustedes les parece. Bueno, no quiero tampoco abrumarlos, vamos a detenernos aquí, vamos a dejar de compartir, a ver si lo logro, ahí está. Y me despido entonces para en la próxima clase ya atacar de lleno el problema de la verdad. Bueno, espero que tengan ustedes muy buen día. Adiós.